Siempre pensé que mi vida era perfecta. Estaba casada con un hombre exitoso, vivíamos en una hermosa casa con un jardín exuberante y teníamos todo lo que cualquiera podría desear. Pero había algo que faltaba, algo que no podía identificar claramente, hasta que apareció él. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este video. Era una mañana calurosa de verano cuando llegó el nuevo jardinero. Mi marido había decidido contratar a alguien para cuidar el jardín, ya que nuestro viejo jardinero se había jubilado. Al verlo por primera vez, algo en mi interior se encendió. Era alto, con el cabello oscuro y musculoso, sus manos grandes y fuertes, marcadas por el trabajo duro. Tenía una mirada intensa que me hizo sentir desnuda y vulnerable. Mientras él trabajaba en el jardín, yo lo observaba desde la ventana de la cocina, tratando de justificar mis miradas furtivas con la excusa de que solo me interesaba el progreso de su trabajo. Pero la verdad era que no podía apartar los ojos de él. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que manejaba las herramientas, que me fascinaba. Sentía una atracción que nunca antes había experimentado. Pasaron los días y mis miradas desde la ventana se volvieron una rutina. Cada vez que él venía, yo encontraba una excusa para estar cerca, aunque solo fuera para verlo de reojo. Mi marido no sospechaba nada, ocupado como siempre con su trabajo y sus viajes de negocios. Y yo aprovechaba cada momento para deleitarme con la presencia de aquel hombre que había despertado en mí deseos olvidados. Un día, mientras él trabajaba en una parte del jardín que estaba oculta a la vista de la casa, decidí acercarme. Sentía la necesidad de estar más cerca de él, de sentir su presencia. Le llevé un vaso de limonada, una excusa para iniciar una conversación. Cuando me vio acercarme, su mirada cambió y pude ver en sus ojos algo más que simple cortesía. Nos quedamos allí, en medio del jardín, hablando de cosas triviales, pero había una tensión palpable entre nosotros. Podía sentir su mirada recorriendo mi cuerpo y me sorprendí a mí misma disfrutando de esa atención. Sentía que mis mejillas se ruborizaban y mi corazón latía con fuerza. No sabía cómo había llegado a este punto, pero no quería que terminara. A partir de ese día, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. Encontraba cualquier excusa para hablar con él, para estar cerca. La chispa inicial se había convertido en un fuego que no podía apagar. Cada vez que lo veía, mi cuerpo respondía con una mezcla de anticipación y deseo. Una tarde, mientras mi marido estaba en la oficina, decidí quedarme en el jardín mientras él trabajaba. Me senté en una silla cercana, fingiendo leer un libro, pero en realidad no podía concentrarme en nada más que en él. El sol brillaba y su piel brillaba con el sudor del trabajo. Era una visión hipnótica. Sentí una necesidad imperiosa de tocarlo, de sentir su piel contra la mía. Me levanté y me acerqué a él, pretendiendo interesarme en una planta cercana. Cuando estuve lo suficientemente cerca, nuestras miradas se cruzaron y supe que él sentía lo mismo. Había una conexión, una atracción que no podíamos negar. Sin pensarlo, extendí mi mano y toqué su brazo. Su piel era cálida y firme bajo mis dedos. Él no se apartó, al contrario, su mano se posó sobre la mía y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La electricidad entre nosotros era innegable. Sin decir una palabra, su mano comenzó a deslizarse por mi brazo y su toque encendió cada nervio en mi cuerpo. En ese momento, todo cambió. Mi mente dejó de pensar en las consecuencias, en mi marido, en todo lo que estaba en juego. Solo podía sentir el deseo ardiente que crecía dentro de mí. Él dio un paso hacia mí y su cercanía me hizo perder el aliento. Sentí su aliento cálido en mi piel y cerré los ojos, dejándome llevar por la pasión que nos envolvía. El jardín, que siempre había sido un lugar de paz y serenidad, se había transformado en un escenario de deseo incontrolable. Sentí cómo sus manos se deslizaban por mi espalda, atrayéndome hacia él. Mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos, como si estuviera hecho para él. El tiempo parecía detenerse y todo lo que importaba era la sensación de sus manos sobre mí. Antes de continuar,
Recuerda dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos. Nuestros cuerpos se encontraron en un abrazo que era más que físico. Era una liberación de todo lo que habíamos estado conteniendo. Sentí su boca cerca de mi oído, su aliento cálido y susurros ininteligibles que solo aumentaban mi deseo. Mis manos se aferraron a su espalda, sintiendo cada músculo bajo la tela de su camiseta. En ese momento, mi mente dejó de resistirse. Dejé de pensar en lo que estaba haciendo, en lo que significaba. Solo podía concentrarme en el placer que sentía, en la conexión que teníamos. No había espacio para la culpa o el remordimiento, solo para el deseo puro y ardiente que nos consumía. Nos movimos hacia una parte más oculta del jardín, donde la privacidad era mayor. Allí, entre las sombras y el follaje, nuestros cuerpos se unieron de una manera que nunca había experimentado. Sus manos eran firmes pero gentiles, explorando cada rincón de mi piel con una intensidad que me hacía temblar. Sentí cómo me elevaba a un nivel de placer que nunca había conocido. El calor de su cuerpo contra el mío, el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas, todo se mezclaba en una sinfonía de pasión y lujuria. Cada toque, cada caricia, era una promesa de más, una invitación a seguir explorando nuestros límites. Sentía cómo su fuerza y su deseo se unían a los míos, creando una experiencia que me dejaba sin aliento. El jardín se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos sin las restricciones del mundo exterior. Sentía cómo mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos, cómo mi piel se encendía bajo sus caricias. Era una sensación de libertad y éxtasis que nunca había imaginado posible. A medida que la tarde avanzaba, nos perdimos en el tiempo, entregándonos completamente a la pasión que nos había atrapado. Sentí cómo cada parte de mi ser se conectaba con él, cómo nuestros cuerpos se movían en un ritmo sincronizado, guiados por un deseo incontrolable. Era una experiencia intensa, casi abrumadora, pero al mismo tiempo profundamente satisfactoria. Finalmente, cuando la intensidad del momento comenzó a disminuir, nos quedamos allí, en el jardín, abrazados y respirando profundamente. Sentí como una ola de emociones me envolvía, una mezcla de satisfacción, alivio y un leve atisbo de culpabilidad. Pero sobre todo, sentí una conexión profunda con aquel hombre que había despertado en mí una pasión que creía perdida. Con el tiempo, nuestras escapadas al jardín se volvieron una rutina secreta. Cada vez que mi marido estaba fuera, aprovechaba la oportunidad para estar con él. El jardín se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde podíamos entregarnos al deseo sin temor a ser descubiertos. La culpa comenzó a asomarse, pero la apartaba rápidamente. Mi vida con mi marido, aunque cómoda y segura, carecía de la pasión y el deseo que ahora experimentaba con el jardinero. Cada encuentro me hacía sentir más viva, más conectada con mis propios deseos y necesidades. Sin embargo, sabía que no podía durar para siempre. Había riesgos y la posibilidad de ser descubiertos siempre estaba presente. Pero cada vez que estaba con él, esos miedos desaparecían. Solo podía pensar en el momento, en la sensación de su piel contra la mía, en el placer que encontraba en sus brazos. Una tarde, mientras disfrutábamos de un momento de intimidad en el jardín, escuché el sonido del coche de mi marido entrando en la entrada. El pánico se apoderó de mí. Nos apresuramos a separarnos y a disimular, pero el riesgo de ser descubiertos añadía una nueva dimensión a nuestra relación. La adrenalina mezclada con el deseo creaba una combinación irresistible. A pesar del miedo, continuamos con nuestros encuentros. Cada vez que estábamos juntos, sentía que estaba desafiando no solo las expectativas de mi vida, sino también las reglas no escritas de la sociedad. Era liberador y aterrador al mismo tiempo, pero no podía detenerme. Algo más grande que yo me impulsaba a seguir. Finalmente, llegó el día en que tuve que enfrentar la realidad. Mi marido descubrió nuestra relación y la confrontación fue inevitable. Sentí una mezcla de alivio y temor al ver su expresión de incredulidad y dolor.
Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero también sabía que no podía seguir viviendo una vida vacía y sin pasión. Decidí dejar a mi esposo y quedarme al lado del hombre que encendía toda mi pasión. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.